Muy buenas a todos. La Hermandad de Pasión ha vuelto a escribir una nueva página en la historia de nuestra Semana Santa con la procesión extraordinaria de la Virgen de los Desamparados, de la que queremos hablar hoy largo y tendido durante el programa. Pero antes queremos empezar, como no puede ser de otra manera, con ella cuando cruzaba precisamente ese dintel de la parroquia de Santa Teresa y daba comienzo su procesión extraordinaria por el 25 aniversario de su bendición. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Iniciamos una semana más de este mes de octubre que está siendo tremendamente frenético y este fin de semana más aún en cuanto a la actividad cofrade se refiere. Por ello empezamos ya, sin más dilación, repasando las noticias más importantes de los últimos días del mundo cofrade almeriense. La agrupación de hermandades y cofradías ha anunciado la elección de la imagen del Señor de las Penas de la Hermandad de Rosario del Mar para presidir el próximo Vía Crucis General de Hermandades. La cita, que se ha fechado para el 26 de febrero, primer viernes de Cuaresma, llevará por primera vez a la imagen que tallara Luis Álvarez Duarte al interior de la catedral. Os recordamos que este año Interalmería Televisión y La Última Trabajadera te llevarán en directo este y todos los actos oficiales de nuestra Semana Santa. La Congregación de las Siervas de María ha iniciado la celebración de su 150 aniversario de presencia en Almería. La efeméride se ha iniciado con la celebración de una misa estacional en la catedral presidida por el obispo de la diócesis, don Antonio Gómez Cantero, y contando además con la presencia de múltiples hermandades con las que la congregación tiene una estrecha relación. La Hermandad de la Macarena ha vivido este fin de semana uno de los días más importantes en su particular calendario con la procesión gloriosa de la Virgen del Rosario por las calles de su feligresía. El barrio de la Plaza de Toros, ricamente engalanado para la ocasión, acudía al encuentro de la dulce imagen del sevillano Antonio Labrador y ataviada magistralmente por Álvaro Abril, a la que acompañaron decenas de hermanos de la corporación. Y en el programa de hoy hablaremos de la noticia de la semana, la procesión extraordinaria de la Virgen de los Desamparados, que puso el gran broche de oro a la celebración de su 25 aniversario. Charlaremos con varios miembros de la hermandad para conocer cómo se ha vivido desde dentro y posteriormente en nuestra sección de tertulia charlaremos sobre el resultado de esta procesión y del hecho de haber sido la última extraordinaria que saldrá de su feligresía. También charlaremos del resto de asuntos de la actualidad cofrade almeriense, como esa elección del Señor de las Penas para presidir el Vía Crucis General de Hermandades.
Sin duda, como decíamos, es la noticia de la semana. Para muchos incluso lo podrá ser de los meses o incluso del año que llevamos este 2025, como digo, en cuanto a la actividad cofrade de nuestra ciudad de Almería. Y para hablar de todo ello, pues tengo el placer de saludar ya aquí en plató, que nos acompaña, a nuestro querido amigo Ricardo Salvador. Ricardo, muy buenas. Muy buenas noches, Javi, ¿qué tal? Te pregunto yo a ti, ¿qué tal? Porque imagino que la satisfacción será enorme ya después de todo lo vivido, ¿no? Pues sí, muy contento. Ahora con la resaca emocional, ¿no? La verdad que muy felices. Dentro de la hermandad yo creo que ha significado mucho esta procesión, ha significado mucho para la devoción de la Virgen dentro de tanto de la hermandad como del barrio de Oliveros y muy satisfechos con lo que pudimos ver el sábado, la verdad. Vamos a saludar también, Ricardo, tenemos al otro lado de la pantalla, no nos ha podido acompañar aquí en plató, ahí lo estamos viendo, José Luis Guardiola, muy buenas noches también. ¿Me escuchas bien, José Luis? Yo sí, ¿me oís vosotros? Ahora te escuchamos. Que decía muy buenas noches. Sí, pues buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, imagino que como comenta Ricardo, con esa resaca emocional, ¿no? También. Sí, además ese es el término que más se ha repetido estos días en la hermandad, resaca emocional, porque lo vivido el sábado, pues es que nos ha marcado a todos como hermandad y es muy difícil que volvamos a vivir algo así otra vez. Vamos a contextualizar también un poco a todos los espectadores que nos acompañan en este nuevo programa, José Luis, porque actualmente eres el diputado de cultos de la hermandad. De hecho, pudimos charlar contigo hace unos meses en ese acontecimiento tan maravilloso que vivió la hermandad en el Colegio Estela Maris, pero para que también, como digo, todos los espectadores sepan el motivo también de la invitación al programa es porque eres el candidato a futuro hermano mayor de la Hermandad de Pasión. Y ahora charlaremos un poquito más en profundidad también sobre cómo se presenta pues esta nueva etapa para la hermandad, porque antes quiero seguir profundizando un poquito más, José Luis, en esa procesión extraordinaria que hemos vivido este sábado. Me decíais que estabais muy satisfechos, pero ¿era como lo imaginasteis durante tantos días? ¿Salió todo tan bien como lo había imaginado? Pues es verdad que hemos imaginado muchas cosas, porque hemos estado mucho tiempo preparándola. Y es verdad que a lo largo del desarrollo de los preparativos, pues lógicamente vas corrigiendo, te vas amoldando a los tiempos, ves también y mides tus posibilidades reales, pero sin duda me parece que el resultado final ha sido mucho mejor de lo que nos podíamos imaginar incluso. Sobre todo la respuesta de la gente del barrio y de toda Almería. La coincidencia de fechas con otros actos cofrades cercanos a algunos, como en Guadix, o de mucha categoría y de mucho peso, como la Magna en Córdoba, pues quizás nos hicieron en un momento dado pensar que podríamos encontrarnos en las calles como un poco menos arropados, ¿no? Y fue todo lo contrario. Comentábamos en la hermandad que se abrieron las puertas y la visión de la salida de la iglesia parecía un lunes santo. Parecía un lunes santo la cantidad de gente que se veía. Y la Virgen nunca fue sola en ningún momento, siempre fue muy acompañada y en muchas de las calles, pues especialísimamente, con mucha gente alrededor, mucha gente. Traslado un poco también la pregunta aquí a plató, Ricardo. Yo creo que decía José Luis, ¿no? El tiempo que le habéis dedicado pensando esta procesión, no me quiero imaginar tú también como diputado mayor de gobierno. Bueno, sí, pero yo sobre todo me vaya a permitir que haga una mención muy especial a los jóvenes de la hermandad, entre los que ya casi que no me incluyo, porque han hecho un trabajo, la verdad que encomiable. A mí, bueno, yo nunca en mi trayectoria, que es corta, pero nunca había visto tanta entrega. Además, en meses, por ejemplo, el mes de agosto, todas las tardes yendo gente joven allí a trabajar a la Casa de Hermandad. Y no hablamos de 5 o 6, hablamos de hasta 30 personas que se han juntado allí. Entonces, bueno, la verdad que nos tenemos que felicitar porque la juventud de la hermandad ha estado muy presente, ha estado muy implicada en la procesión y el resultado fue toda la decoración de las calles y todo lo que hemos podido ver, además de la propia preparación de la procesión. Entonces el mérito tiene que ser casi más para ellos que para los demás. Los demás hemos hecho lo que nos correspondía prácticamente. No solo en los preparativos, sino también lo pudimos ver en la propia procesión, la gran participación de gente joven que hubo. Sí, la verdad que incluso en las filas de hermanos pudimos ver que Pasión es una hermandad que tiene mucha juventud dentro de ella, participando activamente ya en el día a día, en el presente de la hermandad. No solo es
hablamos de futuro, sino que hablamos de presente. Tenemos mucha gente en la Junta de Gobierno, algunos miembros que son gente joven y gente que aunque no esté en la Junta, pero participa como uno más, ¿no? Y participa de todas las actividades. O sea que ya te digo que la gran alegría o una de las grandes alegrías de esta procesión ha sido eso, el ver la implicación de la gente joven y sobre todo ver el resultado de su trabajo. Decías que desde muchos meses atrás, incluso el mes de agosto, los jóvenes estuvieron trabajando, pero quería también preguntaros cómo habéis vivido sobre todo esa última semana desde que Cristóbal Cervantes saltaba a la Virgen de los Desamparados. Ya lo próximo era la procesión. ¿Cómo han sido también esos últimos días antes de llegar a ese momento que estamos viendo? Bueno, los últimos días son, pues, como os podéis imaginar, frenéticos, de una actividad frenética. No solo por el reparto de papeletas de sitio, los ensayos y lo propio de cada vez que nos vamos a la calle, sino también porque, bueno, ha habido algunas dificultades que también quiero aprovechar para agradecer al ayuntamiento, ¿no? Pues se viene a la mente Eloísa Cabrera, a Juanjo Segura, los concejales que nos han ayudado mucho, Diego Cruz, porque bueno, cruzar el paseo, que era al final una vía que teníamos que tomar sí o sí, hasta muy última hora no hemos podido saber por dónde, el ayuntamiento ha puesto todas las facilidades, no solo eso, sino en todas las incidencias, claro, en Semana Santa las incidencias son comunes para todos, ¿no? Ahora son específicas nuestras, entonces ha habido ahí algunos temas que se han solventado, pero hasta el último día hemos estado con muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios, ya te digo, el trabajo de todos, no solamente de la hermandad, sino de todas las partes implicadas, ha dado su fruto, yo creo que bastante satisfactoriamente. José Luis, ¿cómo has vivido tú también esos últimos días desde esa exaltación de Cristóbal Cervantes? Decíamos en el programa magnífica exaltación que pronunció el querido Cristóbal Cervantes. ¿Cómo has vivido tú también estos días, estos últimos días antes de la procesión? Pues es verdad que la exaltación de Cristóbal fue ya como el ponernos los pies en el suelo y decir esto está aquí ya, ¿no? Esto está ya exaltado y nos quedan horas. Íbamos contando las horas, los días, íbamos mirando el tiempo todos los días, con cierta inquietud en algún momento, pero bueno, fue poco, la verdad. Y luego con mucho trabajo, muchas horas de trabajo hasta el último momento en los preparativos, en los que pues hay que implicarse todo el mundo. Aunque, como bien decía Ricardo, lo del Grupo Joven de Pasión merece un capítulo aparte porque es que han dado absolutamente todo. Junto con el equipo de Priostía han sido sin duda, pues yo creo que después de la señora, los protagonistas de esta extraordinaria, sin duda alguna. En líneas generales, por tanto, José Luis, ¿cómo se ha valorado esta procesión extraordinaria, más allá de todo lo emocionalmente vivido? También a nivel de la propia organización que quisisteis llevar a cabo, ¿cuál ha sido un poco la valoración también que habéis podido hacer en estos días posteriores de la procesión? Bueno, sin duda, esto podría contestarlo mucho mejor el diputado mayor de gobierno que yo, ahora le preguntaremos. Pero sí es verdad que lo hemos comentado y que aunque estamos muy contentos y muy satisfechos con el resultado, pero siempre se puede mejorar, siempre hay detalles que se pueden abordar, siempre hay cosas que con mayor previsión pues llegas a ellas con mayor seguridad y bueno, pues también tomamos nota de pequeños detalles que sin duda nos ayudan en futuras organizaciones pues de la estación de penitencia. Pero en general, ya digo, muy satisfechos, muy contentos y con el corazón muy lleno de ver el cariño a la Virgen y cómo a nosotros también nos ha servido personalmente pues para valorar más aún a nuestra titular Mariana. Si era poco lo que lo valoráramos, lo que la valorábamos, pues hemos crecido, sin duda, en cariño a ella. Ricardo, ¿cuál es también esa valoración que haces como diputado mayor de gobierno? Estoy muy de acuerdo en esto último que acaba de decir José Luis. Ya sabemos que la devoción al Señor de Pasión no tiene secreto. Es la gran devoción de la hermandad, sin duda, pero hemos descubierto en esta procesión también una devoción muy especial y más grande de lo que pensábamos a la Virgen. Ya te digo, desde los jóvenes hasta las camareras, a las que también hay que hacerle su mención especial. Esta procesión ha sido cerrar un círculo, ¿no? Un círculo que se empezó, y no quiero ser muy reiterativo siempre con lo mismo, en 2020, con el aniversario de la hermandad, que no se pudo vivir como queríamos. Esta procesión ha venido a cerrar ese círculo, ¿no? Y lo ha venido a cerrar encima con la Virgen, que nunca, sí es verdad que ya había salido en procesión extraordinaria, pero nunca de esta forma tan grande, por así decirlo, ¿no? Y por lo demás, como decías, como diputado mayor, bueno, a ver, una extraordinaria ya sabemos que no tiene
La rigidez. La quizá, rigidez que tiene una estación de penitencia en Semana Santa, porque bueno, pues compartes días, son muchos factores que tienes que cumplir, horario y demás, muchas más normas, ¿no? Pero bueno, en este caso yo estoy contento. Yo hablaba con los capataces y con el cuerpo de diputados antes de salir, le decía que, bueno, pues que había que un poco teníamos que controlar la emoción de la extraordinaria, teníamos que saber cumplir con los objetivos, y al final una extraordinaria ya sabemos que hay que tener cintura, ¿no? A mí me decían que estuviera tranquilo, que no me preocupara, y yo, bueno, dentro de mi papel un poco de ir dándole un poco de prisa, pero al final se cumplió todo lo esperado, tanto en número como en tiempo como en forma. Hablaremos también, Ricardo, porque con esta extraordinaria prácticamente se ha puesto el punto y final al aniversario que está celebrando la Hermandad, un aniversario muy interesante que además hablábamos allá por diciembre del año pasado, cuando estaba todo iniciándose, pero con lo que me está comentando José Luis, con lo que me estás comentando tú, ¿de qué manera creéis que, o crees tú, ahora le trasladaré también la pregunta, crees que influirá esta procesión en los próximos años para la hermandad y para la presencia de la Virgen en las calles? Al principio, ya lo comentamos en su día, cuando se empezó a organizar este año de aniversario de la Virgen, no solamente pensábamos en esta procesión, pensábamos en organizar muchos actos, tanto de culto como de caridad, como de formación, eran los 3 pilares básicos, que nos hicieran a todos pensar en la Virgen, ¿no? Es lo que te decía antes, la devoción al Señor de Pasión no la vamos a descubrir ahora, pero la devoción a la Virgen sí la estamos descubriendo mucho más ahora. Entonces yo creo que hemos abierto una puerta en la que está entrando mucha gente que quiere mucho a la Virgen. En la propia exaltación hubo intervenciones allí en directo de gente joven, de los dos Javi Caballero y Javi Orts, que ellos hablaron de lo que significa la Virgen para ellos. Entonces, en la gente joven la Virgen está calando mucho. Y eso es muy importante porque al final es nuestra misión principal, ¿no? Que la gente quiera a la Virgen y por lo tanto se sienta cerca de ella en su día a día. Entiendo, José Luis, también que todo esto, lo doy por hecho, lo tienes muy presente para ese proyecto que encabezas para los próximos años para la hermandad y que, insisto, ahora profundizaremos un poquito más, pero bueno, que los hermanos tendrán el poder de decidirlo en tan solo unos días. Pero como digo, creo que también habrá marcado, ¿no?, de alguna manera para ti todo lo que has vivido y cómo has visto esa devoción hacia la Virgen y todo lo que ha supuesto esta procesión, ¿no?, para ella. Pues cuánta razón llevas. El otro día lo pensaba, que esto lo que pasa es que me eleva más todavía el listón de lo que ya estaba. Pasión es una hermandad muy fuerte, muy grande, muy importante, y estar a la altura no es fácil. No es fácil estar a la altura de los que la empezaron, de los que la han mantenido, de los que están ahora, de llegar a, digamos, a gestionar tan bien como se ha gestionado, y sobre todo gestionar el patrimonio humano de la hermandad, los hermanos, que crecen sin parar, que más que tienen que crecer, y que para ellos tenemos que poner todo a su servicio para que esa devoción al Señor de Pasión y a Nuestra Señora de los Desamparados pues sea algo que crezca en sus vidas cada día y que llegue a más gente. Entonces, esta procesión, la verdad es que pues que me ha hecho pensar. La verdad es que me ha hecho incluso pensar que no estoy a la altura. ¿Para qué te voy a engañar? Pero bueno, también es verdad que los titulares, los sagrados titulares nos van a ayudar, nos ayudan siempre y saben que esto lo hacemos por ellos. Con lo cual estoy seguro que a pesar de las torpezas que podamos cometer, esto saldrá bien. Gracias a Dios. Con este acto prácticamente se termina este aniversario, o todos esos actos que estaban previstos, pero ¿qué valoración también hacéis antes de que termine esta legislatura, no solo de la procesión extraordinaria, sino de todo lo que ha llevado a cabo este 25 aniversario? Te contesto, Javier. Pues sí. Para la hermandad ha sido un momento, efectivamente, como el broche de oro de una legislatura, efectivamente. Ha movido a mucha gente la extraordinaria y los preparativos, pero en Pasión se trabaja siempre, aunque no haya extraordinaria, y estos 3 años han sido de trabajo por engrandecer el patrimonio de la hermandad con esos grandes estrenos en el palio, de trabajo por crecer en la vida de los hermanos, de la vida fraterna, pues organizando cantidad de momentos, de encuentros, de situaciones en las que nos podemos conocer mejor, tratarnos más, y luego también en todo lo que tiene que ver con los cuidados de los cultos y de la caridad, ¿no?
En ese sentido, en estos años, esta legislatura pues ha sido intensa, pero es que no puede dejar de ser intensa, porque si no la hermandad pues se pararía y eso como que no se contempla, ¿no? Pero efectivamente ha ido, como dicen, increciendo. Al final, la extraordinaria ha pedido como ese do de pecho final después de mucho trabajo, pues ahora un esfuerzo más, ¿no? Pero bueno, se ha hecho sobre todo por parte de muchas personas que se han sacrificado muchísimo y así se han visto los frutos, gracias a Dios, que han sido los esperados. Y no han sido pocos, Ricardo, los frutos que se han recogido de la hermandad, insisto, no solo con esta extraordinaria, sino con todo el aniversario. Sí, con todo el aniversario y con los 3 años que Mari Carmen Pantoja ha vuelto a liderar a la hermandad, a la que hay que agradecerle porque ella es un baluarte en sí misma, ¿no? Ella es una seña, un sello de la hermandad, el nombre de Mari Carmen, y ella ha estado liderando este proyecto, liderando todos estos actos que se han llevado. Su junta de gobierno igual, hemos estado apoyándola y trabajando al unísono para conseguir no solo esto, sino, como dice José Luis, todo lo que se está haciendo día a día, porque la hermandad es verdad que está todos los días abierta y con un nivel de trabajo muy alto. Entonces, bueno, pues esto ha sido como un poco la guinda del pastel, que ha supuesto efectivamente, como decía José Luis también, un esfuerzo muy grande, porque además viene en una época en la que nosotros pues no estamos tan acostumbrados, ¿no? Porque nuestro ritmo es más de Cuaresma y Mayo, ¿no? Pero ha supuesto un esfuerzo que se ha visto recompensado gratamente. Y decía también, Ricardo, para que todos los espectadores lo tengan presente, que queda un último acto con la Virgen como protagonista, que ya sí será en esa nueva legislatura, pero bueno, que será dentro del aniversario. Claro, la Virgen se bendijo el 9 de diciembre, entonces el 8 de diciembre habrá un último acto para cerrar este año de aniversario, que bueno, lo celebraremos el día de víspera, porque es un día muy grande, el Día de la Inmaculada, entonces bueno, pues celebraremos ahí una misa en honor a la Virgen con un besamano. Pues dicho esto, ya sí hablemos un poquito más de esas próximas elecciones que van a tener lugar en tan solo unos días, el 23 de octubre. Y en este caso, José Luis, vuelvo a trasladarte la pregunta e insisto, ¿no? Para profundizar un poco más, ¿cómo se presenta este proyecto? ¿Qué te ha llevado a dar ese paso adelante? Obviamente con todo lo que nos has contado nos podemos hacer una idea, pero para saberlo de tu propia voz, ¿qué te ha llevado a presentarte como candidato a hermano mayor de la Hermandad de Pasión? Pues mira, te soy sincero, al principio me he resistido. Me he resistido porque entendía que esto requiere mucho, hay que dar mucho y no sabía si iba a ser capaz de poder dar todo lo que requería este cargo. Pero luego también he pensado que esto no es un tema de personalismos ni de que sea yo el que ahora mismo esté liderando una candidatura, porque al final somos una hermandad. Y esto es un grupo humano muy amplio y hay gente de más que probada solidez, experiencia. El equipo con el que acudo a las elecciones pues conjuga todo, la experiencia, la juventud, la reflexión, digamos el interés por abordar cosas nuevas con ilusión. Bueno, no estoy ni mucho menos solo en esto y con lo cual eso me animó mucho a lanzarme. Es decir, bueno, yo puedo quizá pues liderar esta candidatura, pero no es mi candidatura, es una candidatura de Pasión y para todos los hermanos de Pasión. En líneas generales, José Luis ha hablado, entre otras cosas, del estreno que se pudo ver en la procesión extraordinaria en cuanto al patrimonio se refiere, con ese bordado de las bambalinas interiores, un esfuerzo importante el que ha realizado la hermandad. Y en este sentido también, José Luis, ¿cuáles serían un poco esas líneas principales, también contando la patrimonial, que te gustaría emprender en el caso en que los hermanos decidan mostrar su apoyo el próximo 23 de octubre? Pues vamos a ver, lo que tenemos en mente, lo que hemos hablado, lo que hemos esbozado también por escrito, es centrarnos fundamentalmente en la vida espiritual de la hermandad, que la hermandad no pierda su esencia, que la hermandad no pierda el norte, que no sea esto algo de menor valor de lo que realmente es, que estamos al final evangelizando y estamos trabajando para difundir la devoción a nuestros titulares. Con lo cual cualquier otra versión de la hermandad pues al final es descafeinarla y es dejarla como
por debajo de lo que realmente se espera de ella. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la vida es fraterna. Las relaciones entre hermanos, los encuentros entre hermanos, cuidar muy bien a nuestros hermanos, también a los mayores. Pensamos que también aquí podemos hacer muchas cosas y la hermandad de algún modo le debe un reconocimiento a mucha gente y que pensamos que puede llegar el momento ahora. Y luego, por supuesto, seguir creciendo tanto en temas organizativos como patrimoniales. Organizativos, pues afinando procedimientos, procesos, cuidando más los detalles, intentando también encontrar mejor las funciones de cada persona para que se encuentre más a gusto y sea más eficaz. Y luego, por supuesto, pues hay que crecer también en el cuidado del patrimonio que tenemos, que ya es muy importante, y en seguir enriqueciéndolo. Quizás se abre también una etapa ahora de trabajar, de cuidar cosas quizás de menor relumbre, como que los estrenos últimos, pero que tampoco descartamos. Hay que seguir también, por supuesto, pues en esta tarea de terminar nuestro paso de palio, que todavía tiene mucho trabajo por delante. De hecho, es que queda, Ricardo, lo más importante en el sentido de dimensiones, ¿no? de ese paso de palio. Estamos viendo precisamente ahí que el techo es uno de esos elementos que quedan por trabajar, igual que el manto. Te veía, Ricardo, asentando, conforme José Luis iba hablando. Entiendo que el proyecto sigue consolidado, ¿no? En este sentido, ese proyecto de hermandad, y que tenéis muy claro, ¿no? el camino que queréis seguir recorriendo. Sí, la hermandad desde su fundación ha traído una línea, desde, por supuesto, la Asociación de Amigos de la Semana Santa, hasta Enrique Vivas como primer hermano mayor, Pedro Flujas, Manolo Arquero, Mari Carmen, Andrés y de nuevo Mari Carmen. Y es la misma línea por la que se va a seguir ahora. No me corresponde a mí, le corresponde a José Luis decirlo, pero al final seguimos todos en el mismo barco. Seguimos todos con la misma ilusión, con la misma idea de trabajo, con los mismos proyectos. Y yo creo que esa puede ser un poco la clave del éxito, ¿no? El no pegar volantazos, porque al final, cuando tú vienes viendo, casi como espectador, desde que llegas, vienes viendo que se está haciendo todo bien, o aunque haya puntos que mejorar, pero se está haciendo todo relativamente bien, pues no hay que cambiar el rumbo, ¿no? Simplemente hay, como decía José Luis, que perfilar ciertos aspectos. Pero bueno, Pasión yo creo que tiene una senda muy marcada, y esa senda no creo yo que no sería muy acertado abandonarla. Decíamos también, por volver un poco al tema del paso de palio, como decía, los dos proyectos más importantes por dimensiones que tiene que abordar la hermandad son ese manto y ese techo de palio, y todos lo damos un poco por hecho, porque para la gente que quizá no lo tenga presente, eso está proyectado, está dibujado. Sí. Claro, eso Ramón León, cuando hizo el proyecto de todo el paso de palio, hizo también el proyecto de todos los bordados, que son los que Manolo Solano ha ido haciendo hasta la fecha. De hecho, Manolo Solano estuvo aquí el otro día en la procesión, y yo compartí un rato con él justo cruzando el paseo, y le dije, Manolo, el techo está ya pidiendo mano. Lo que pasa es que también, bueno, los tiempos de estos talleres que tienen este volumen de trabajo tan importante, pues también hay que respetarlo. Ellos tienen ahora mismo el taller prácticamente ocupado, pues, durante unos cuantos años, entonces, bueno, tenemos que respetar también sus tiempos y los tiempos de la hermandad también, ¿no? Porque, como dice, es un esfuerzo muy grande. Pues Ricardo, José Luis, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en este día que, como decimos, todavía con toda esa resaca emocional y degustando todavía muchos momentos, imagino. Y os agradezco enormemente, pues, que nos hayáis acompañado, como digo, en este programa, para que también todos los almerienses puedan conocer cómo habéis vivido esta procesión extraordinaria y todo lo que ha conllevado este 25 aniversario. Esperemos, Ricardo, que demos pronto la noticia de que los hermanos ya han depositado su confianza en José Luis, y que la hermandad, pues, sigue este rumbo que estamos comentando. Así que, como digo, esa noticia seguro que llegará muy pronto, y agradezco a los dos que nos hayáis acompañado. Muchas gracias. A vosotros, Javi. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, nos vamos unos minutos a publicidad, una pausa muy rápida, y enseguida volvemos para seguir hablando de esta procesión extraordinaria, también de las futuras procesiones extraordinarias que acontecerán en la ciudad, y del resto de asuntos de la actualidad cofrade almeriense. No se vayan.
El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Seguimos con este programa en el que estamos hablando de esta procesión extraordinaria que ha protagonizado la Virgen de los Desamparados, y en esta ocasión abrimos nuestra sección de tertulia y lo hacemos con nuestros queridos amigos Javi Barranco. Querido Javi, muy buenas. Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, a vosotros siempre. Y también el amigo Álvaro Hernández. Querido Álvaro, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido también gracias. al programa, y os he invitado también porque sé y nos vimos que vivisteis la procesión muy cerquita. Creo, Álvaro, que Javi uno un poco más que otro, sí. Un poquito más. Entonces voy a empezar preguntando un poco una valoración general. Javi, ¿cómo consideras que fue esta procesión extraordinaria, viviéndola además desde dentro? Pues yo creo que fue una procesión extraordinaria muy bonita, que además venía a hacer un poco justicia con aquel sinsabor del año 2021, ¿no? Esa deuda pendiente que se nos quedó en la Hermandad de Pasión con el poder celebrar así en las calles un aniversario. Es verdad que el Cristo salió, pero bueno, las circunstancias no eran las que nos hubieran gustado a ninguno, y yo creo que esto venía a terminar de curar un poco esa herida pendiente. Álvaro, ¿cuál es tu valoración general? Bien, todo correcto. Es la palabra con la que resumo habitualmente las cosas que hace la Hermandad de Pasión, ¿no? Porque es la corrección en todos los aspectos. Centrándonos en esto, e incluso en el aniversario, más que en la procesión, creo que ha sido una forma de reivindicar a la Virgen y de reivindicarse la Virgen. Todos sabemos que en todas las hermandades siempre hay una imagen que tira más, llámalo devoción, llámalo fama, lo que sea, y en el caso de Pasión no es la Virgen. Bueno, pues este año nos ha estado regalando ratos para estar con la Virgen, para hablar de ella, tanto la ida y la vuelta de la Jesuitina, el hecho de estar en la Jesuitina una semana. Bueno, se nos ha acercado a la Virgen de distintas formas, y la extraordinaria ha sido la guinda. Ahora hablaremos también un poquito sobre ese aniversario, que como decíamos en el bloque anterior del programa, prácticamente también se cierra con esta procesión, pero os quería pedir también, dentro de la valoración general, hablar un poco de las notas que consideráis más positivas de esta procesión, y ahora os preguntaré también un poco por las menos positivas, las negativas. ¿Qué considera, Álvaro, que han sido esas notas más positivas de este acto? Pues mira, bueno, ¿del año entero o de la procesión? En este caso de la procesión. En el caso de la procesión, para mí la nota más positiva ha sido la respuesta de la gente de la calle. Era un día muy difícil, no hay que tampoco andarse engañándose a uno mismo. Era un puente, había actos cofrades de peso en Andalucía, y encima, siendo puente, era fácil irse. A la hora de la salida había fútbol, había un concierto por la noche, había otra procesión en la calle. Era un día complicado para salir a la calle y tener la certeza de que iba a haber gente. Y la Virgen fue siempre acompañada, había calles con muchísima gente, especialmente las del centro, sí. La salida. Así que para mí la nota positiva. Esto al final es una apuesta que hace la hermandad, en concreto también decidir esa fecha es una apuesta, y salió bien, así que la nota más positiva para mí es la reacción de la calle. Javi, tus notas positivas de la procesión. Bueno, yo además de lo que dice Álvaro, que creo que el público en la calle fue una cosa a destacar, en las imágenes se está viendo. Efectivamente. A mí me gustó mucho la forma de presentar a la Virgen en la calle, con la toca de sobremanto, aunque no fuera suya, la estética del paso, de las flores, las velas rizadas. Creo que es un paso que, pese a ser maravilloso en sus piezas, siempre hemos tenido la esa de que podía faltar algo. No estoy diciendo que la respuesta sea las flores de cera,
Pero sí quizás creo que nos abre un camino a estudiar en cuanto a la estética del palio importante. La aportación de la Puebla fue más que magnífica y bueno, yo creo que muchos momentos, ¿no? La decoración de los jóvenes en las calles, el esfuerzo que han hecho esa semana previa con los riesgos de lluvia, el empeño en que esto estuviera como estaba, creo que fue una de las cosas que hizo redondear la asistencia de gente en las calles. Le he preguntado antes, Javi, a Ricardo y a José Luis qué se podía sacar para los próximos años, para las próximas presencias, ¿no? La presencia de la Virgen en la calle. ¿Qué lecturas se podían sacar para tenerlas presentes en un futuro? Tú has apuntado alguna, entiendo, ¿no? Bueno, yo esto además lo medio hablé con Guardiola por la mañana. Con varias personas de la hermandad lo hemos estado comentando. Yo particularmente creo que en el mundo de las velas rizadas hay muchos campos por estudiar en Almería, no quedarnos en lo básico y pues mira, quizás pueda ser una respuesta a ese apunte estético que quizás le falte. En cuestiones del bordado, pues también lo hablaba con Francisco Garbí esa noche. Una pieza como una toca de sobremanto en una Virgen que pues, entendemos que está llamada a ir con manto liso todavía unos cuantos años, pues a lo mejor merece ser algo digno en lo que echar el esfuerzo de la hermandad próximamente, antes de otras piezas quizá un poquito más grandes. Ya, bueno, el campo se abre, las opciones son es muy amplio. Os iba a preguntar también, como decía, pues también un poco por las notas más negativas. ¿Qué cuestiones, qué cosas habéis considerado o consideráis que de alguna manera se podrían haber hecho mejor, que quizás no salieron del todo bien o que se pueden mejorar para próximos años? Pues mira, yo creo que el recorrido tendríamos que... Es verdad que las obras del paseo limitaron hasta el último momento, pero quizás se podía haber dado... no sé, le podíamos haber dado una vuelta. Creo que había partes como la vuelta por la ronda del obispo Diego Ventaja y demás, que eran bastante diferentes, originales, por las que la hermandad nunca había procesionado. Creo que había puntos importantes como las calles del barrio y quizás pues a lo mejor la vuelta para llegar a la catedral la podríamos haber, no sé, hecho de otra manera para darle más protagonismo a estas zonas que he comentado. Aún así, pues claro, el paso de la Virgen por la calle Real con las Petalás, con Sevillanas, o calles tan bonitas como la calle Mariana, pues no es que le hagan de menos, la calle Ricardo, no le hacen de menos. Pero bueno, pues si tenemos que poner algo que quizá hubiéramos hecho distinto, pues a lo mejor eso. Álvaro, ¿tú qué entiendes que puede ser? Pues mira, yo sí me gustaría dar un toque de atención a la Almería Cofrade en general, porque la Virgen estuvo acompañada, hubo hermandades que se implicaron con la decoración, pero no estuvieron ni de lejos todas. Y en el cortejo de la procesión, que fue hasta la catedral con las representaciones, no estuvieron ni de lejos todas, había como unas 10, 12 hermandades más o menos. Y yo creo que eso es importante, el estar. Es verdad que no hay que basar la construcción de tu cortejo en las representaciones, ni mucho menos, no quiero decir eso, pero sí es verdad que, mira, somos pocos y yo creo que lo ideal es que en las fechas clave, como lo era este sábado pasado, nos acompañemos los unos a los otros. Más que luego, fíjate, en triduo y quinario de Cuaresma, cuando la agenda es casi imposible y hay gente que va y bueno, hay fotos y las vemos en redes sociales para que quede constancia. Cuando hay que estar, creo que sobre todo en estas cosas extraordinarias. Y esto, o sea, tampoco quiero victimizar a Pasión. Si Pasión falta luego a algo relevante, pues también meto a Pasión en ese saco. Pero lo que me faltó fue eso, ver el acompañamiento de todo, que no es tan difícil que una persona bueno, pues vaya y haga un poco de representación a una hermandad que está celebrando algo, que te ha invitado, que quiere participar contigo en algo y bueno, y tú tienes a bien considerar que no tienes tiempo para eso. Sí, es verdad que en cuanto a ayudar a la decoración con esas petalas, sí hubo muchas hermandades, ¿no?, que también estuvieron presentes de esa manera. Bueno, muchas del total tampoco, algunas, claro, efectivamente. En total, pues sí, pues hubo bastantes, pero no estuvieron todas en ninguno de los casos. Por ejemplo, lo de decorar es más complicado porque sí necesita gente y gente joven y eso, bueno. Pero luego estar en la procesión es que no cuesta tanto. Yo creo que ahí podríamos diferenciar. Creo que el tema de una decoración, el ofrecerle a la Virgen una petalá, el ofrecerle, creo que tiene que ser algo quizás más natural, ¿no?
Y de quien surge, surge, y de quien no, pues oye, pues sin más. Claro, si te pasa por la puerta, si estás pasando por tu barrio, por tus calles o tienes vinculaciones personales, pues entiendo que es fácil no prestarte a esto. En cuanto a lo de acompañar, pues básicamente porque si te han invitado, considero que es porque la hermandad tiene el gusto de que participes o que celebres con ellos esta celebración. Pues ya, bueno, esto es como todo, yo libremente. Nosotros, no precisamente yo, hablando del silencio, somos de estar en muchos sitios, entendemos que donde hay que estar, pero precisamente a lo mejor hay que diferenciar y ver a qué invitamos y a qué vamos, y qué importancia tienen unas cosas y qué importancia tienen otras. Y a lo mejor tenemos que relativizar las invitaciones a las hermandades, a llenarnos los actos y a llenarnos los tal, y darle quizá un poco más de importancia a esto. Aunque, pues yo también soy partidario de que a lo mejor la representación de los hermanos mayores basta y... Sí, al final... Pero al final es como Justo considero iba a decirlo, oportuno el que- que organiza, ¿no? Que al final es el... Claro, que hemos visto formatos en los que, bueno, pues se ha decidido que quizás no era tan necesaria, ¿no? La invitación a esa representación quizá más amplia, ¿no? Sí, Con ese últimamente, estandarte, yo creo que vara. últimamente en los últimos 10 años hemos tenido de todo, desde representaciones que han hecho la procesión completa, desde los que te han invitado a solamente una parte, las que solo han invitado a los hermanos mayores y las que no han invitado a nadie. Hemos tenido de todas las opciones. Oye, ahí cada uno, el que organiza ve oportuno lo que hace y el que asiste o no asiste, pues igual. Por concluir un poco con todo este asunto de la Hermandad de Pasión, hemos conocido un poco vuestra visión de lo que ha dado de sí esta procesión extraordinaria. Os hago una última pregunta sobre la procesión y es ¿cómo creéis, y lo voy un poco enlazando ya al siguiente tema, cómo creéis también que o el peso que va a tener esta procesión extraordinaria en lo que refiere a la Semana Santa de Almería, en el sentido de cómo se puede entender lo que ha hecho la Hermandad de Pasión para ocasiones futuras y para hermandades que puedan tener aniversarios relativamente cercanos y que puedan hacer una lectura de lo que ha hecho la Hermandad de Pasión? Y abro un poco la pregunta ahora sí, Álvaro, al aniversario, en todo lo que se ha hecho, incluida la procesión extraordinaria. Pues yo creo que una de las cosas más importantes de todos los aniversarios, de todas las extraordinarias y todas las magnas y todo lo que organizamos, ¿no? El fruto que deja después. Primero, en la casa que lo ha organizado, y eso lo tendrán que decir los hermanos de Pasión. Estas cosas siempre suelen unir mucho dentro de una hermandad, porque al final los ratos que hayan echado los jóvenes preparando la decoración y colocándola son ratos que se van a llevar para toda la vida y siempre se van a acordar de esta extraordinaria. Y habrá otras, pero quizás esta va a ser la más especial que han vivido por las circunstancias que sean. Luego el rato de convivencia con otros jóvenes de otras hermandades con los que han colaborado para esa decoración. En fin, una serie de cosas que siguen siendo semillas, y Pasión sabe mucho de eso, de plantar semillas y que vayan echando buena raíz, como se está viendo en celebraciones como esta. Y esta es una más. Además, con el sello inconfundible de Pasión, del buen patrimonio y el rumbo fijo hacia una dirección. Es una hermandad que si ha cambiado de rumbo en alguna decisión patrimonial no nos hemos enterado y fue hace 25 o 30 años, y tienen sus proyectos desde el inicio, siguen con ellos y se están ejecutando con los máximos estándares de calidad posibles de cada momento. Entonces, al final, eso, ¿no? Los ratos que hayan pasado entre ellos, los ratos que hayan facilitado a todos los demás que hemos disfrutado de la extraordinaria y del aniversario. Y sobre todo, creo que lo más importante en este caso, o lo que más frutos puede dar, fue aquella semana de la jesuitina. El futuro de muchas hermandades pasa por los colegios, Pasión lo sabe de sobra con las jesuitinas, celebran allí cruces de mayo y están cuando el colegio los necesita. Y al revés, pues también sucede. Y el hecho de acercarse toda una semana con la Virgen, sin lugar a dudas, hará que en la próxima Cuaresma a algún alumno del colegio pues le pique a aquella Virgen que estuvo una semana en el colegio. Javi, ¿cuál es la lectura que crees que podríamos hacer desde el mundo cofrade de este aniversario y de esta procesión? Pues yo creo que al nivel de a lo mejor del mundo cofrade, no sé, no deja de ser una hermandad que está celebrando el 25 aniversario de la bendición de la imagen. No creo que tenga que ser la de, como estos han salido salgo yo, o como estos han hecho esto ahora lo hago yo, porque bueno, creo que las circunstancias, lo he dicho antes, del 25 aniversario de la hermandad, pues fueron unas concretas que no sufrimos ninguna hermandad más, y a lo mejor si la hermandad hubiera desarrollado toda la planificación del aniversario, con la salida que tenían prevista y demás en su momento, pues a lo mejor este aniversario de la Virgen se habría celebrado de otra manera. No hay mal
que por bien no venga. Pero bueno, yo creo que la lectura la debe de hacer cada hermandad y en virtud de lo que quiera celebrar, de donde quiera poner el foco y de la efeméride como tal. Yo me refería también, Javi, un poco dentro de que ya se ha decidido que se va a hacer así, ya también las formas en las que se ha hecho, los tipos de actos, cómo se han enfocado. No sé si se puede extrapolar también en el buen sentido de tomar nota a la hora de celebrar también en diferentes aniversarios, diferentes efemérides. Yo creo que pocas cosas hace Pasión que no sean para tomar nota. Lo ha dicho Álvaro, el meter a la Virgen una semana en la Jesutina, pues no todos tenemos esa suerte, o el que la tiene a lo mejor no lo ha sabido hacer de esa manera. Una exaltación que no solamente fue exaltación, sino tener ahí un artista como Pérez Indiano en ese momento trabajando y haciendo algo que luego va a ir destinado a la caridad, a lo mejor también le aporta tintes originales a esto, o la propia salida en sí, ¿no? Yo creo que hay los cultos que queden por celebrar. Yo creo que el espejo de Pasión no ha sido solamente este año. A nivel patrimonial o a nivel de crecimiento, pues ahí está en la calle cada año, y yo creo que ese es el foco en el que tenemos que poner la atención, más que quizás estos 365 días que hayan sido. Pues dicho esto, ya sí vamos a desplazarnos un poquito en cuanto al tema que seguir analizando, puesto que, Álvaro, decíamos ya por el mes de marzo, si no me falla la memoria, que esta iba a ser la última procesión extraordinaria o evento extraordinario, que siendo la conmemoración de una bendición, era el último que iba a llegar hasta la catedral, saliendo de su feligresía. Exacto. A esto hay que ponerle muchos asteriscos y muchos matices, porque último nunca se sabe, y es último en base a las normas diocesanas que hay actualmente y que pueden cambiar mañana perfectamente, igual que cambiaron en su día. Efectivamente, en esas normas diocesanas se estipula las condiciones para salir en procesión extraordinaria, y una de ellas es que la de los aniversarios de 25, 50, cada 25 años, por la bendición de una imagen, son por su feligresía. De hecho, el mes que viene tenemos la de las penas de la Estrella y no va a la catedral, se quedan por el barrio de Regiones. Justo estos días está preguntando mucha gente por otra cosa extraordinaria que hay por ahí en la Plaza de Toros, que ya se hablará más adelante, que sí está previsto que baje a la catedral, pero porque para empezar no lo organiza una hermandad, con lo cual esas normas no aplican, y además no es por el aniversario de una bendición de una imagen, con lo cual tampoco aplican. Los próximos aniversarios redondos de hermandades fundacionales sí podrán ir a la catedral, es solo en el caso de las bendiciones de imagen. Y en este sentido traigo este tema porque, insisto, puesto que tenemos el contexto de la procesión de los desamparados, ¿creéis que puede beneficiar, perjudicar? ¿Cómo valoráis también esta decisión que se tomó en este caso por parte del Obispado de Almería de modificar esas normas diocesanas? ¿Y cómo creéis que puede afectar o no al mundo cofrade de Almería? Pues mira, creo que no hay una única respuesta correcta a esto, porque depende, porque va a haber hermandades que necesiten hacer barrio y les puede venir muy bien centrarse en su zona. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en una Soledad, que ir a la catedral no es nada fuera de lo común, y sin embargo hacer algo por el barrio del Santo y el Cerro es algo que le puede aportar mucho, por poner un ejemplo. Y otras que a lo mejor tienen su barrio más que trabajado y están lejos y no hay mayor ilusión que ir a la catedral, y ahí pues me pongo de ejemplo con Los Ángeles, por ejemplo, lo que vivimos el año pasado. Entonces, depende. Creo que si se sabe utilizar esta limitación que nos han impuesto, y que de todas formas es lo que hay, sí se puede sacar beneficio de ello, aunque a priori suene como a un mazazo que nos dan desde el obispado porque nos prohíben ir a la catedral. Bueno, hay que saber utilizarlo, creo. A ver, lo que está claro es que es una limitación en cuanto a lo que poder celebrar. No sé también, Javi, cómo lo puedes valorar tú desde el punto de vista eso de la necesidad que podría haber para tomar esa decisión y cómo puede perjudicar a las efemérides que pueda haber en un futuro. Yo no lo entiendo tampoco como un perjuicio. Es verdad que creo que las normas, pues a veces por generalizar, pues se quedan un poco en la superficie. Y es como dice Álvaro, es que a lo mejor habría que ver si ese aniversario de bendición de esa imagen fue en la catedral. Entonces a lo mejor tiene sentido que esa imagen vaya a la catedral, que no hay tanta, o a lo mejor, como dice Álvaro, merece la pena que sea en el barrio, o que sea otra parroquia, o que sea otro sitio. El año pasado con Emprendimiento, que se fundó en San Sebastián, pues ya sale, ¿sabes? No sé, que siempre creo que hay que buscar el aliciente como tal. ¿Que se pueda ordenar algo? Pues bueno, que se pueda diferenciar entre un aniversario fundacional de una hermandad con el de la bendición de una imagen, que
pues por supuesto no tiene o no creo que tenga la misma relevancia, pues también a mí no me parece mal el orden. Si nos lo tomamos como limitación como tal, pues sí puede sonar a eso. Y yo no sé si es como tal una limitación. ¿Creéis que quizá no tiene más significancia que...? Pues yo creo que tiene la que le queramos dar. Y la que, si la única aspiración es ir a la catedral, pues sí, pues tan limitado. Pero oye, si tú lo que quieres es celebrar y el hecho de salir a la calle ya no supone algo importante, pues vamos a trabajar para que sea importante. No ir a la catedral va a ser siempre lo vital. Claro, a ver, realmente desde que llegó don Antonio, el estar presentes dentro de la catedral es verdad que se ha hecho más jugoso y se ha hecho más. Pero ya más no es jugoso, más es que no se nos dejaba ir. Y cuando se solicitaba se denegaba. Entonces, entre que todo sea en la catedral y que no nos dejen abrir la puerta, pues hay un término medio. Hay un término medio en el que yo creo que también tenemos que saber leer qué se pide en cada momento, qué es necesario o de qué forma nos va a gustar celebrar algo. No todo tiene que ser sota, caballo y rey. De hecho, es que tampoco es la nota predominante en Almería, Álvaro, el hecho de las procesiones extraordinarias por los aniversarios de las bendiciones. No ha sido algo tan común en la ciudad. No, pero de todas formas esto es verdad que estamos viviendo una tendencia en la que todo esto va a más, las extraordinarias, las magnas, hasta crear cierta sensación de que hay sobreabundancia. Eso, bueno, lo hablábamos precisamente la semana pasada con Bonnie y con Agustín. Cada uno que opine lo que quiera y pueda con los datos que hay. Entonces, es verdad que no parece que a día de hoy la tendencia vaya a frenarse y de pronto vaya a haber hermandades que no soliciten una extraordinaria por un aniversario de bendición. Y de hecho nos sonaría hasta raro, ¿no? Que una hermandad cumpla 25 años su imagen y no salga a la calle de alguna forma. No digo una procesión, puede ser un Vía Crucis, puede ser un rosario extraordinario o algo. Nos sonaría hasta raro. Entonces, bueno, dentro de que es una limitación, pues es verdad que es que vamos hacia... Parece que va disparado todo, a que ya hay que hacerlo sí o sí. Dicho esto, vamos a hablar también de otro asunto en el tiempo que nos queda ya de programa, como ha sido esa elección de la imagen del Señor de las Penas, de la Hermandad de Rosario del Mar, para presidir el Vía Crucis General de Hermandades, precisamente en la Catedral y precisamente con el argumento de ese aniversario que se cumple el próximo año 2026, también de su bendición. En este sentido, yo creo que la elección dentro de lo que ha sido el Vía Crucis General de Hermandades en Almería, yo creo que ninguno podría haber sido el Señor de las Penas como podría haber sido otra imagen, pero en este caso sí quería comentaros el hecho de utilizar ese argumento del aniversario. A mí personalmente sí me ha sorprendido, porque creo que puede ser un arma de doble filo. En este caso solamente es la imagen del Señor de las Penas la que celebra su aniversario en el 2026, pero se puede dar el caso que coincidan en un mismo año el aniversario de varias hermandades o de varias imágenes. Entonces, en este sentido, ¿cómo valoráis, Álvaro, también esta decisión, este argumento, este acto que además va a llevar a la imagen por primera vez a la catedral? Bueno, el acto en sí, pues bueno, yo personalmente además muy contento y creo que todos lo debemos estar, porque todo lo que nos regale imágenes históricas es bueno y llevamos muchos años viviendo muchas imágenes históricas. Además, lo que decía Javi, hemos luchado tanto por ir a la catedral que tener la certeza de que vamos a seguir un año más y que no se pierde y que nadie ha roto nada es una buena noticia. Lo de los aniversarios respecto a... pues es un criterio como otro cualquiera y ninguno va a ser nunca justo y siempre se va a dar la situación en la que puedan coincidir varios y entonces qué dedo me corto. Yo lo digo porque luego se dan las cosas por hecho. Y si ya mi imagen, mi hermandad es la que celebra el aniversario. ¿Es la primera vez que se eligen en este...? No, esto hay una normativa. ¿No? Estando Isaac Vilches de presidente fue como se elaboró un protocolo para elegir las imágenes y si estás de aniversario puntúas doble. Sí, pero el caso es que luego aquello se derogó, por así decirlo, ¿no? Y al final ya está la Junta de Gobierno de la agrupación, que creo que es lo más normal, elige qué imagen preside, que en este caso coincide, bueno, pues que no habiendo ninguna otra cosa y habiendo imágenes que no han salido, pues una de ellas va a cumplir 25 años, pues bueno, yo no creo que haya sido el criterio como tal de, ay, es que es su aniversario, vamos, no lo sé, pero bueno, tan lícito es, si estuviera repitiendo, bueno, podría entender cierta tal, pero bueno, sí, habrá... es que todavía la mayoría de las hermandades de Cristo realmente no han presidido el Vía Crucis General todavía, con lo cual, bueno.
Y sí, ya habrá años polémicos. Muy rápido, Álvaro, por favor. Que habrá años polémicos, como habrá carteles polémicos, pregoneros polémicos. Es decir, esto son cosas que pasan y que se arriesga uno cuando toma decisiones. Lo que está claro es que yo personalmente también me alegro de esa decisión. Creo que una estampa maravillosa la que vamos a vivir. Pero dicho esto, ya sí tenemos que despedirnos. Se nos ha acabado el tiempo de este programa. Javi, Álvaro, muchísimas gracias. Yo sé que querría un poquito más, yo siempre lo sé. Sabe poco siempre. Pero eso, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis cada jueves y nos despedimos, como digo, y nos vemos la semana que viene aquí en Interalmería Televisión, La Última Trabajadera, para seguir disfrutando de todo lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense. Hasta entonces.